A continuación, hablaremos sobre la Ley Indígena 6172. Los integrantes serían los siguientes: Fabián Segura Piedra, Gabriel Salazar, Sebastián Ramírez Artavia, Brando Murillo, Joan Gamboa y mi persona Sebastián Ureña. Históricamente y sistemáticamente, los pueblos indígenas han sido excluidos de las políticas públicas, debido a que estos programas se desarrollan sin ninguna participación indígena. No incluye ningún elemento o aspecto fundamental que demuestre la visión mundial de los pueblos indígenas. La falta de accesibilidad cultural constituye un obstáculo para la realización de los derechos de los pueblos indígenas, incluidos sus derechos al desarrollo autónomo. Este problema está particularmente presente en la elaboración e implementación de los planes nacionales de desarrollo o las políticas públicas de ordenamiento territorial. Estos planes se imponen a las comunidades indígenas sin consulta previa o poca inclusión en la elaboración de estos planes, lo que a menudo conduce a políticas que tienen impactos negativos en la cultura y el estilo de vida de los pueblos indígenas. Bueno, como se sabe, Costa Rica es un país multicultural. Esto cuenta con varias leyes y normas que protegen y respetan los derechos de los pueblos indígenas que habitan en su territorio. Ahora vamos a hablar de una de las cuatro más importantes, la Ley Indígena número 6172, que esta ley establece la protección de las culturas indígenas y reconoce su derecho a mantener y desarrollar sus tradiciones y lenguas. También se establece la necesidad de la consulta previa a los pueblos indígenas en temas que afecten directamente sus derechos y sus territorios, como por ejemplo intentar cavar en un cementerio indígena. Para esto ellos necesitan la autorización de esta ley que tanto los indígenas como la ley los apruebe para realizar cualquier tipo de expedición hacia sus territorios. La ley de la autonomía indígena, que es la número 7853. Esta ley reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía a través de la creación de territorios indígenas autónomos. Estos territorios tienen la capacidad de establecer sus propias normas y políticas públicas y administrar sus recursos naturales, por lo que indica que los indígenas pueden tener sus propios territorios, su autonomía, sus lenguas y tienen tanto el derecho de construir como utilizar y administrar los recursos naturales de la zona en la que estén. Luego está la Ley del Patrimonio Cultural Inmaterial, que es la número 9295, que esta ley protege y promueve el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas, como sus tradiciones, ceremonias, rituales, danzas y artesanías. También se establece la obligación del Estado de proteger y promover la diversidad cultural de los pueblos indígenas. Y la última, que es, aunque no es una ley de Costa Rica, es una parte muy importante de los derechos de los pueblos indígenas, como el convenio 169 de la OIT. Aunque no es una ley costarricense, este convenio internacional establece los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Costa Rica ratificó este convenio en 1993 y por lo tanto está obligada a respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas en su territorio. Aunque este convenio sea algo a nivel del mundo, los indígenas están acatados bajo este convenio y por lo tanto Costa Rica, al ser uno de los países que ratificó el convenio en 1993, tiene la obligación de respetar y proteger todos los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país. Es importante mencionar que estas leyes y normas no son suficientes para garantizar la protección y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. A menudo los pueblos indígenas enfrentan mucha discriminación, marginación y violencia y es necesario seguir trabajando para mejorar su situación. Se calcula que a la llegada de los españoles a Costa Rica, en 1502, existían cerca de 500.000 habitantes. Esta población disminuyó debido al contagio de nuevas enfermedades, la esclavitud y las muertes masivas producto de la conquista. Actualmente en el país existen 8 grupos socioculturales indígenas: Cabécares, Bibris, Ñoes, Terravas, Borucas, Huétares, Malecus y Chorotegas, quienes habitan en 24 territorios y hablan 5 idiomas distintos. Con la iniciativa de proteger la autonomía de estos pueblos, así como el espacio cultural, territorial, económico y habitacional, se aprobó la Ley Indígena el 29 de noviembre de 1977.
Dicha normativa delimitó los territorios indígenas y los hizo propietarios. Les otorgó el manejo comercial de la zona y se prohibieron las excavaciones en sitios arqueológicos, salvo las de interés científico, aprobadas por la comunidad. Cada territorio está representado por un consejo directivo elegido por sus pobladores. Costa Rica es la tercera nación de América y quinta en el mundo en suscribir el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Lo que podemos ver aquí en esta foto es una imagen tomada de un conflicto entre indígenas y no indígenas en Salitre, el cual también llegó a Cabagra, donde tuvieron que intervenir cuerpos policiales y fuerzas del orden para poder controlar la situación, que se podría llegar a convertir en una situación de riesgo inminente por la creciente tensión entre la población indígena y los citadinos. Dichos citadinos habrían comprado terrenos mientras que los indígenas reclamaban las tierras como suyas e incomprables, o situaciones de violencia y demás. Esto sucedió en 2016 hasta la actualidad, y que el Consejo Indígena de Salitre reclama y denuncia que el Estado los ha responsabilizado. Esto no es nada nuevo en el 2014, y sus antecedentes vienen mucho antes, desde los tiempos de conquista, donde los españoles En la ley indígena, de los artículos o secciones más importantes están los de la protección de su territorio. Entre ellos dice que, por ejemplo, los establecimientos comerciales solo pueden ser administrados por los mismos indígenas y ninguna otra persona o institución puede hacerlo. También que para talar árboles, construir casas, explotar recursos de la zona de ellos, dentro de los límites de las reservas, solo lo podrán hacer ellos y exclusivamente ellos. También para conservar el patrimonio arqueológico, no se pueden hacer expediciones de extracción o búsqueda en territorios indígenas como cementerios, a excepción de que se tenga un permiso de los indígenas y también de una institución del Estado. Y por ejemplo, en zonas de deforestación, tienen que ser protegidas y solo se pueden explotar regularmente o por una institución del Estado que asegure que se va a reforestar esa zona. También por esos artículos hay una institución que es el ITCO con el CONAI, que regulan la demarcación del territorio, y gracias a esto pueden estar seguros de que nadie más va a invadir ese espacio de ellos. Podemos concluir finalmente que el respeto a la propiedad privada e intelectual propia de los distintos pueblos indígenas es indispensable y necesario, ya que la persona indígena es humana y merece el mismo grado de respeto y el mismo tipo que todos nosotros. Respetar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas es un deber que cualquier persona tiene, ya que este patrimonio es el que representa nuestros orígenes y cultura, y destruirlo o modificarlo es incorrecto, además de atentar contra la integridad de la población indígena. Es importante educar a la sociedad futura y a la actual respecto o sobre este tema, con el fin de postergar y conservar el legado que los pueblos indígenas dejaron en nuestro país, y por supuesto respetar y cuidar a la población indígena actual ante cualquier denigración hacia ellos o violación de sus derechos.